Alumnos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente vamos a poder ahora revisar lo concerniente al Banco Central de Reservas. Ya lo habíamos hecho también cuando revisamos los organismos reguladores, pero ahora vamos a ver algunos puntos importantes sobre esta institución. La misión y visión del Banco Central de Reserva es preservar la estabilidad monetaria. La misión, en lo que respecta a la visión, dice que somos reconocidos como un banco central autónomo, moderno, modelo de institucionalidad en el país, de primer nivel internacional con elevada credibilidad y que ha logrado recuperar la confianza de la población en la moneda nacional, ¿okay? Que está muy relacionado con su misión. ¿Cuál es la misión? Preservar la estabilidad monetaria. ¿Qué entendemos por estabilidad monetaria? De acuerdo a la Constitución Política del Perú, la finalidad del Banco Central de Reservas es preservar la estabilidad monetaria. ¿Ok? Es decir, asegurarse que la inflación anual se mantenga dentro del rango meta. La meta actual, por ejemplo, es del 2%. No debe exceder de eso. Con un margen de tolerancia de un punto porcentual en cada dirección. O sea, puede tener un punto porcentual más, no. Autonomía del Banco Central. La primera, es indispensable garantizar que las decisiones del Banco Central de Reserva se orienten a cumplir el objetivo de preservar la estabilidad monetaria. Okay, eso ya hemos hablado. Esta autonomía está enmarcada en la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva. Hay una ley orgánica vinculante al Banco Central de Reserva. Prohibición de financiar al sector público, otorgar créditos selectivos, entre otros. O sea, tiene que ser autónomo en las decisiones y está prohibido de financiar, por ejemplo, a gobiernos regionales, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las funciones del Banco Central de Reserva? Estabilidad monetaria, diseño e implementación de la política monetaria. ¿Qué es la política monetaria? Vamos a ver un concepto. La política monetaria es la disciplina de la política económica que controla los factores monetarios, para garantizar la estabilidad de precios, que no se disparen los precios al consumidor, y el crecimiento económico. Aglutina todas las acciones que disponen las autoridades monetarias, en el caso del Perú, el Banco Central de Reserva, para ajustar el mercado de dinero. Administrar las reservas internacionales. ¿Qué son reservas internacionales? Las reservas internacionales consisten en depósitos en moneda extranjera controlados por esta entidad, es decir, por el Banco Central de Reservas. Estos activos se componen en diversas monedas de reserva, especialmente en dólares y euros. Otra de las funciones es la emisión de billetes y monedas. La emisión de billetes y monedas es una facultad exclusiva del Estado, o sea, del Estado, en este caso el Estado peruano, la cual se ejerce a través del Banco Central de Reserva. El que es responsable del adecuado abastecimiento de billetes y monedas en cantidad, calidad y denominaciones demandadas para facilitar la fluidez de las transacciones. Ya habíamos revisado en los órganos reguladores que el Banco Central de Reserva es responsable, valga la redundancia, de la calidad y de la cantidad del circulante. Otra de las funciones es la difusión de información económica. El Banco Central de Reserva tiene entre sus funciones la de informar periódicamente sobre las finanzas nacionales. Para este fin, el Banco Central difunde en su portal de Internet todas las publicaciones y estadísticas de carácter económico que elabora. Entre las principales publicaciones se encuentran el reporte de inflación. ¿Cuál es el porcentaje de inflación acumulado, por ejemplo, ¿no? La nota informativa del programa monetario. El portal de estabilidad, el reporte de estabilidad financiera, la nota semanal, el resumen informativo de la nota semanal, la memoria
las notas de estudio, las revistas de estudios económicos y los documentos de trabajo, la revista Moneda y otros informes emitidos por el instituto emisor. ¿Ok? O sea, mejor dicho, debe difundir toda la información económica de la nación. Diseño e implementación de la política monetaria. La política monetaria, ¿qué es? Aquí nosotros encontramos algunos conceptos que debe manejar el Banco Central de Reserva, por ejemplo, la meta de inflación, finalidad de que nuestra moneda tenga mayor poder adquisitivo, o sea, mejor dicho, que el ciudadano pueda la moneda que maneja el ciudadano, mejor dicho, pueda tener un importante poder adquisitivo, o sea, mejor dicho, con menos pueda comprar más. Para el 2002 al 2006, la tasa de interés, la meta de tasa de interés de inflación fue el 2.5. De ahí para adelante, de 2007, fíjate, el 2%. ¿Qué indicador utilizamos? Se utiliza el índice del precio al consumidor o IPC. ¿Ok? También encontramos un concepto acá, posición de la política monetaria. El Banco Central de Reserva toma decisiones mediante una tasa de interés de referencia. ¿Ok? Mediante una tasa de interés de referencia. Modifica la tasa de interés de referencia manteniendo la inflación. ¿Ok? ¿Qué es la tasa de interés de referencia? O mejor dicho, la tasa de interés interbancaria. La tasa de interés interbancaria es aquella que se cobra por las operaciones de préstamos entre bancos. Estas operaciones son a muy corto plazo, generalmente a un día, y sirven para que la liquidez fluya transitoriamente entre bancos, dado el dinamismo de los pagos de alto valor a través de la banca, compensaciones de cheques y otras transacciones del público. Es común que el tamaño de los mercados interbancarios sea relativamente grande. Las operaciones de los bancos centrales, en este caso el Banco Central de Reserva, en el mercado monetario, operaciones de mercado abierto, influyen en el volumen agregado de fondos de este mercado, por lo que la tasa interbancaria está directamente influenciada por dichas transacciones. Es por ello que muchos bancos centrales, incluido el Banco Central de Reserva, utilizan la tasa de interés de mercado interbancario o en una tasa de muy corto plazo vinculada a esta, como meta operativa de su política monetaria. En este caso, los bancos centrales deciden un nivel de referencia para la tasa de interés interbancario, que está de acuerdo con el objetivo de la política monetaria. En nuestro caso particular, el Banco Central busca que el nivel de la tasa de interés interbancario sea consistente con un rango de inflación anual entre el 1% y el 3%. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la tasa de referencia? La tasa de referencia es un mecanismo de política monetaria que tiene el Banco Central de Reserva para promover la circulación de efectivo, evitar el enfriamiento de la economía y dinamizar el gasto, consumo e inversión entre sus actores. ¿Ok? Entre sus actores. La tasa de interés de referencia, un concepto resumido, es la que establece entonces la cantidad encargada de la política monetaria de cada país. ¿Ok? Vuelvo a repetir, la tasa de interés de referencia es la que establece la entidad encargada de la política monetaria de cada país para influenciar en el precio de las operaciones crediticias de muy corto plazo entre diferentes entidades bancarias, es decir, para servir de referencia a la tasa de interés interbancaria. ¿Ok? Transparencia de la política monetaria. Necesario para la credibilidad del Banco Central y mejorar la política monetaria.
Nota informativa, lo que habíamos hablado hace un momento, las notas informativas, el reporte de inflación, que es acá le dejo yo el concepto en esta diapositiva, que es una nota informativa, descripción de las decisiones sobre tasa de interés de referencia y de operaciones. Justamente le expliqué qué es una tasa de referencia. Reporte de inflación, dinámica de inflación, variables macroeconómicas y financieras. ¿Qué son variables macroeconómicas? A ver, vamos a hablar dos conceptos muy importantes acá que encontramos. Variables macroeconómicas son las que hacen referencia a la economía en su conjunto, bien sea de un país determinado o bien de un grupo de ellos. Estos agregados de contenido económico se refieren, por ejemplo, al estudio del nivel global de producción, la renta, el empleo y los precios de una nación. ¿Okay? Esas son las variables macroeconómicas. ¿Y qué es una variable en finanzas? Por ejemplo, si vamos a hablar, acá estamos hablando de variables macroeconómicas y una variable en finanzas. Un concepto les voy a dar. Números o concepto capaz de tomar distintos valores. En matemática, una variable es simplemente un concepto abstracto, sin contrapartida real. En economía, las variables están referidas a conceptos empleados por esta disciplina como el producto, el precio, el consumo, etc. ¿Ok? Entonces, una variable financiera está en base está referida a conceptos como el producto, el precio, el consumo, etc. ¿Ok? Instrumentos de la política monetaria. Aquí encontramos instrumentos de mercado. Certificado de depósito del Banco Central de Reserva, o CDE, tienen el objetivo de regular, por ejemplo, la liquidez del sistema financiero. Son representados por anotaciones en cuenta y se colocan mediante subasta pública. Depósitos a plazo del Banco Central de Reserva poseen un comportamiento similar a los certificados de depósito, pero se caracterizan por funcionar a plazos mayores a un mes. ¿Okay? Tienen un plazo mayor. Operaciones de reporte o repo. El Banco Central de Reserva compra bonos del Tesoro Público a las empresas del sistema financiero con el compromiso que éstas recompren lo vendido en una fecha pactada futura. Recuerda que estos conceptos también los hemos revisado, ¿verdad? Esas son operaciones repo. Compra-venta de moneda extranjera, se busca reducir la volatilidad del tipo cambiario. Se vende dólares cuando el tipo de cambio sube y se compra cuando está baja. ¿Ok? Swaps cambiarios, también compromiso a pagar. Swaps, SWAPS, en inglés, swaps cambiarios. Compromiso a pagar una tasa fija en moneda extranjera más la variación del tipo de cambio a recibir una tasa variable en moneda nacional. ¿Ok? Instrumentos de ventanilla. Redescuentos, créditos de regulación monetaria que trata de cubrir desequilibrios transitorios de liquidez de las entidades financieras. Swap directo, el Banco Central de Reserva compra monedas extranjeras de las empresas del sistema financiero con el compromiso de reventa al día posterior a la operación. Depósitos overing, instrumentos que permiten retirar los excedentes de liquidez al cierre de la jornada. Ahí dicen en la diapositiva, operaciones overnight, ¿verdad? Muy bien, este es un resumen. Ahí encontramos también medida de encaje, reservar reservas de activos líquidos que los bancos deben mantener con fines de regulación monetaria. Esta medida sirve como un mecanismo de acumulación de reservas internacionales, dado que el Banco Central de Reservas no emite moneda extranjera. Ahí encontramos otro concepto muy amplio, la administración de las reservas internacionales. Las reservas constituyen la estabilidad económica, contribuyen a la estabilidad económica del país, ¿verdad? Brinda una posición sólida para enfrentar contingencias.
Pero ¿qué son las reservas internacionales? También puedes utilizar las reservas internacionales, el concepto ya le dije, ¿verdad? Pero también pueden ser utilizadas por el Banco Central de Reserva para intervenir en el mercado cambiario y defender la tasa de cambio cuando ella sea necesario. La acumulación de reservas internacionales es el resultado de transacciones que un país realiza con el exterior. El nivel de reservas internacionales netas, RIN, al 18 de marzo del 2020, según el último resumen informativo semanal publicado por el Banco Central de Reservas, totalizan 67.428 millones de dólares. Esta cifra es menor en 182.000 millones al cierre de febrero, que fue 67.611 millones, según el reporte. Entonces, ¿qué son reservas internacionales? Las reservas internacionales constituyen la liquidez, voy a repetir, como dije hace un momento, internacional con la que cuenta un país para enfrentar choques macroeconómicos adversos. Son la diferencia entre los activos externos líquidos y los pasivos internacionales de corto plazo. Las reservas internacionales se pueden dividir en tres conceptos. La posición en cambio del Banco Central de Reserva, la posición de cambio, del Banco Central de Reserva, que representa principalmente la contrapartida de los saldos de emisión primaria y de curva de rendimiento del BCR, ¿verdad? Vamos a revisar un poquito los conceptos. La emisión primaria comprende a un conjunto de pasivos del Banco Central que sustenta la expansión de la liquidez y del crédito en el Perú. La emisión primaria está constituida por los billetes y monedas emitidas por el Banco Central de Reserva y los depósitos en cuenta corrientes en moneda nacional del sistema financiero mantenidos en el instituto emisor. El total de billetes y monedas emitidos, a su vez, se puede dividir en el circulante en poder del público y los fondos en la bóveda de los bancos. La emisión primaria se expande o contrae como resultado de las operaciones monetarias del Banco Central. Las principales operaciones del Banco Central son, 1, las operaciones del mercado abierto, por ejemplo, ¿no? La curva de rendimiento es la relación de la tasa de interés y sus plazos correspondientes, llámense tasa de corto, mediano y largo plazo, para una moneda y deudor determinado en una fecha específica. ¿Ok? En una fecha específica. Entonces ya hablamos un poquito de lo que es la expansión del Banco Central de Reserva, que representa principalmente la contrapartida de los saldos de emisión primaria y de curva de rendimiento, ¿verdad? Hemos explicado esa parte. Ahora vamos a explicar los depósitos. Esta es la segunda división, ¿verdad? Porque decimos que las reservas internacionales se pueden dividir en tres conceptos, ¿ok? Este es el segundo concepto. He explicado ampliamente el primer concepto. Voy a explicar el segundo concepto. Los depósitos en moneda extranjera de las entidades financieras en el Banco Central de Reserva, constituidos principalmente por los requerimientos de encaje de esta moneda. Y el otro concepto, los depósitos en moneda extranjera del sector público en el Banco Central. ¿Ok? ¿Por qué son tan importantes? Ahí encontramos una flechita a la derecha que dice salida de capitales, ¿verdad? ¿Por qué son tan importantes las reservas internacionales netas? La creciente globalización financiera implica una mayor movilidad de capitales de nuestra economía, que no siempre está asociado a los fundamentos económicos, por ejemplo, disciplina fiscal y monetaria. ¿Ok? En algunos casos, este flujo de capitales se da como resultado del contagio por sucesos adversos ocurridos en otros países. O sea, lo que ocurre en otros países influye en el nuestro, ¿verdad? En estas circunstancias siempre existe la posibilidad de una eventual salida de capitales, como ustedes ven ahí.
una salida bruta de capitales, y para poder hacer frente a los efectos que tendría, se requiere disponer de activos líquidos en moneda extranjera. En ese sentido, las reservas internacionales permiten enfrentar salidas inesperadas de capitales y reducir la volatilidad del tipo de cambio. En el caso de salida del capital, el Banco Central utiliza las reservas internacionales para proveer fondos en moneda extranjera a las entidades del sistema financiero. Como ven, reservas internacionales, ahí ustedes ven en la diapositiva, a las instituciones financieras. Voy a repetir, a las entidades del sistema financiero, aliviando los efectos de la contracción de la liquidez, o sea, menos liquidez, y previendo las posibles reducciones drásticas del crédito al sector privado. ¿Ok? Entonces ya tiene una liquidez importante para poder seguir con las operaciones correspondientes con el sector privado. Asimismo, en economías dolarizadas, las reservas internacionales permiten que el Banco Central de Reserva pueda actuar como prestamista de última instancia frente a potenciales retiros de depósito, contribuyendo a fortalecer la confianza y la solidez del sistema financiero. ¿Ok? Del sistema financiero. Hay algo muy importante, acá atrásito un poquito, vamos a ver. ¿Cómo se relaciona la tasa de interés interbancaria con la tasa de interés para ahorros y préstamos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se relaciona? La tasa de interés para ahorros y préstamos vigentes en la economía son determinados en el mercado financiero, definitivamente, eso lo determina el mercado, ¿verdad? Y no por el Banco Central de Reserva. Sin embargo, este puede inducir cambios en la tasa de interés por ser el principal oferente de fondos líquidos. Dado que los fondos líquidos son transados en el mercado interbancario, en la tasa de interés de las operaciones que se realizan en este mercado, sobre los que el Banco Central de Reserva tiene mayor influencia, particularmente la tasa de interés de más corto plazo, overnight, ¿verdad? Por acá lo revisamos, creo. Ahí está, overnight, que es un instrumento de ventanilla. Overnight, ¿verdad? En los demás mercados en donde se trazan activos menos líquidos y más riesgosos, la importancia de factores ajenos a la política monetaria en la determinación de la tasa de interés es mayor, aunque el Banco Central, a través de sus influencias sobre la tasa de interés de más corto plazo, puede inducir a cambios graduales en las tasas de interés para operaciones con plazos mayores, ya que esta última sirve como referencia para la formación de las primeras. ¿Ok? Entonces, el efecto que el Banco Central de Reserva consigue sobre la tasa de interés relevantes para las decisiones de gasto de los consumidores e inversionistas es más potente en la medida que la tasa de inflación es baja y estable. Que a menos inflación hay más posibilidad de estos. ¿Ok? Para ello, el esquema actual de metas explícitas de inflación que aplica el Banco Central en la conducción de su política monetaria, al iniciar las expectativas de inflación del público en el nivel de la meta inflacionaria que percibe, constituye aumentar la potencia de las políticas monetarias mediante una mayor influencia sobre las tasas de interés de mercado, a través de variaciones en la tasa de referencia. ¿Ok? En la tasa de referencia. Muy bien, eso es todo con lo concerniente al Banco Central de Reservas. Tengan ustedes, muchas gracias, tengan ustedes buenas tardes y muchas gracias por la atención.